A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuenta un novelista que en alguna ocasión un hombre muy pobre, por amor a su familia, decidió acuñar moneda falsa. La esposa fue descubierta cuando intentó comprar pan con la primera moneda, y al ser apresada, y aunque la presionaron, protegió al hombre y no lo delató. Pero cuando el representante del rey la engañó y le dijo que el esposo tenía una amante, la mujer fue presa de los celos y terminó denunciándolo. La historia fue escuchada por un buen sacerdote, que tomó partido por la pareja y dijo que la justicia debería juzgar al representante del rey por calumniador y por no entender el hambre de una familia. Ese es un fragmento de una colosal novela llamada Los Miserables, escrita por Victor Hugo, dramaturgo, poeta, novelista francés del siglo XIX. No fue fácil en el plano amoroso y familiar la vida de Victor Hugo, pero supo sobreponerse y fue considerado por los franceses como un héroe nacional, como una leyenda viva. Conozcamos algo de Victor Hugo a través de algunos pensamientos suyos, como cuando decía: la mejor religión es la tolerancia. En los ojos del joven arde la llama, en los del viejo brilla la luz. Produce una inmensa tristeza saber que la naturaleza habla y los humanos no escuchamos. Victor Hugo estaba naciendo un día como hoy, 26 de febrero de 1802, y nos dejó la huella de su pensamiento y de sus grandes obras, de las que siempre se vuelve con el corazón estremecido. Las principales noticias del día. Titulares. El proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal podría quedar archivado en 60 días por falta de tratamiento. En la Comisión de Fiscalización se recomienda enjuiciar políticamente a Fausto Murillo y a Juan José Morillo. Evento en la Embajada de Japón con motivo del natalicio de Su Majestad el Emperador. En el segmento de opinión, Fidal 25 años sirviendo a la educación. En política internacional, el derrumbe. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, Hechos ignorados y ocultos. Noticias del día. El proyecto de reformas al COIP podría quedar archivado en 60 días por falta de tratamiento. Desde el 22 de febrero del 2024 en la Asamblea Nacional empezó a correr un plazo de 60 días hasta el 22 de abril en el que el presidente del Parlamento, Henry Krofle, decidirá reinstalar o no la sesión número 900 para votar la moción que plantó María Fernanda Araujo de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional, ADN, para que el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP se vote en 4 bloques. Tras los incidentes ocurridos en la sesión del 22 de febrero, donde la bancada de la Revolución Ciudadana dejó sin quórum la plenaria después de que no lograron respaldo para incorporar en el COIP artículos polémicos que apuntaban a la revisión de sentencias condenatorias o el archivo de procesos en la Fiscalía, Henry Krofle no dio certezas respecto a cuándo convocaría la reinstalación de esta sesión. Una nueva convocatoria para la reinstalación de la sesión 900 dependerá de los consensos a los que podrían llegar las bancadas para votar por una de las 4 alternativas que planteó ADN: aumento de penas para delitos por sicariato, terrorismo, delincuencia organizada y reformas a procedimientos como beneficios penitenciario, investigación previa y recurso de revisión, tipificación de nuevos delitos como el feminicidio. Henry Krofle, amparado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, aclaró que una vez que se cerró el segundo debate en el Pleno, el proyecto ya no puede regresar a la Comisión de Justicia y tampoco se podrán presentar otras mociones. Comisión de Fiscalización recomienda enjuiciar políticamente a Fausto Murillo y a Juan José Morillo. Con 8 votos a favor y 1 en contra, el 22 de febrero del 2024, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó un informe donde recomienda al Pleno llamar a juicio político a Fausto Murillo y a Juan José Morillo, vocal y exvocal respectivamente del Consejo de la Judicatura. La comisión los responsabiliza de incumplimiento de funciones en el manejo de la judicatura y anunció que empezarán un nuevo proceso de fiscalización sobre un supuesto reparto de puestos en la función judicial para eludir la interpelación.
El expediente pasará al Pleno de la Asamblea, al que le corresponde decidir con mayoría absoluta 70 votos si acoge o no la recomendación. De proceder al juicio, la censura y destitución dependerá de 92 votos en el hemiciclo. Este es uno de los juicios políticos que quedaron rezagados de la legislatura, que fue disuelta por el entonces presidente Guillermo Lasso en mayo del 2023. La solicitud fue presentada por los exasambleístas Luis Almeida del Partido Social Cristiano y Javier Santos de la Izquierda Democrática, quienes acusaron a Murillo y Morillo de haber influenciado para acciones de protección a favor de Guadalupe Llori de Pachacuti en el trámite que llevó a su destitución de la presidencia de la Asamblea. Debido a que ambos ex legisladores no regresaron a la legislatura, la causa contra los vocales fue retomada por el legislador Carlos Vera Mora del Partido Social Cristiano. Además de supuesto tráfico de influencias, Murillo y Morillo son señalados por arrogación de funciones y por incumplir con el pago de la homologación salarial a los servidores judiciales. Amigos de Telesucesos, estamos desde un evento en la residencia de la Embajada del Japón, donde Telesucesos ha sido cordialmente invitado, precisamente con el motivo del natalicio de Su Majestad el Embajador del Japón, y el Embajador del Japón nos ha invitado Morishita Keihiro y la señora Morishita Junko. Nos han invitado. Este es un evento importante con motivo, como ya lo dijimos, del natalicio de Su Majestad el Emperador del Japón. Les dejamos con la nota en imágenes. En primer lugar, quisiera agradecer su presencia y darles la bienvenida a esta recepción que celebra el natalicio de Su Majestad el Emperador del Japón, quien hoy cumple 64 años, y le deseamos nuestros mejores parabienes y estupenda salud. Me alegra mucho encontrarnos luego de un año. Seguramente a muchos de nosotros nos han salido más canas o nos engordamos un poquito, pero para quienes no lo han hecho, seguro hoy subirán unos pocos kilitos. Luego de probar todas las delicias de la cocina japonesa que hemos preparado para ustedes. Esta es la tercera ocasión que tengo la oportunidad de unirme a esta gran celebración desde mi llegada a Ecuador en octubre de 2021. Este maravilloso país que me ha abierto las puertas con mucho cariño y amabilidad, y que actualmente, para nuestro pesar, atraviesa por circunstancias muy difíciles, sobre todo en lo relacionado a los lamentables acontecimientos que han puesto en riesgo la seguridad y paz de los ecuatorianos a manos de bandas de crimen organizados. Me gustaría aprovechar esta ocasión para expresarles mi solidaridad y la del pueblo japonés, con la esperanza de que vendrán tiempos mejores y pronto se restablezca la paz bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa. Me es muy placentero saber que en el último año las relaciones bilaterales entre nuestros países han tenido un gran impulso, iniciando con la visita en el mes de enero de 2023 del ex canciller Hayashi Yoshimasa, quien mantuvo encuentros de mucha importancia para ambos países con autoridades de gobierno ecuatoriano de entonces. Asimismo, en cuanto a las relaciones comerciales y económicas, me es muy grato ser portador de buenas noticias, por cuanto en el mes de agosto de 2023 la compañía japonesa Mitsui y compañía decidió realizar una importante inversión en Santa Priscila, considerada como la mayor empresa camaronera del país. Adicionalmente, Toyota del Ecuador ejecutó con éxito un proyecto medioambiental en la región amazónica, proporcionando de manera gratuita 10 instalaciones de agua potable. Además de ello, en enero pasado, Subaru Motor ingresó en el mercado automotriz ecuatoriano,
sumando una mayor presencia de vehículos japoneses en el país. De igual manera, durante el 2023, la cooperación bilateral ha tenido un avance muy significativo. Entre los más destacados se encuentra un proyecto más para contribuir a los esfuerzos del gobierno de Ecuador en la lucha contra la pesca ilegal, mediante la donación de 8 buques al Viceministerio de Acuicultura y Pesca del Ministerio de Producción. Otro proyecto a resaltar sería el apoyo por el gobierno de Japón en temas de asistencia humanitaria para desplazados venezolanos y comunidades receptoras en Ecuador, a través de la cooperación no negociable con la cual apoyaremos a ACNUR. Además de los proyectos otorgados a nivel del gobierno central, durante los últimos 4 años, Ecuador se ha beneficiado del mayor número de proyectos, 72 en total, bajo el esquema de cooperación denominado Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios, o APC, el cual representa el mayor aporte de contribuciones en la región América Latina. En lo relacionado a otros aspectos de las relaciones bilaterales y el intercambio cultural, me gustaría dar a conocer algunas actividades con el objetivo de diseminar la cultura japonesa y propiciar su mejor entendimiento. Entre ellas puede ser algunos festivales o matsuri, proyecciones de cine japonés, conferencias, entre otros eventos que se realizaron en las ciudades de Quito, Guayaquil y Loja. Finalmente, afirmamos nuestro compromiso para continuar tejiendo nuevos lazos de amistad y teniendo fuentes cada vez más grandes de cooperación entre nuestros países. Reciban todos y cada uno de ustedes y sus familias mis mejores deseos de éxitos y prosperidad para el año 2024. Muchas gracias. En nombre del señor Presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa Sin, y de la señora Canciller Gabriela Sommerfeld, extiendo mis más sinceras felicitaciones con el motivo del aniversario del natalicio de Su Majestad Imperial Naruhito y la conmemoración del Día Nacional de Japón. Esta es una cuestión para reafirmar los profundos lazos de amistad que han desarrollado nuestros países a lo largo de los 105 años de relaciones diplomáticas. En este importante día para el Japón, deseo expresar mis más sinceros augurios de paz, bienestar y prosperidad para Su Majestad Imperial Naruhito, así como para el pueblo y el gobierno de Japón. Muchas gracias. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Santiago Basabe, analista político, para hablar sobre la situación política del país. Yo creo que es parte del tipo de acuerdo que hay en la legislatura, ¿no? Que es un acuerdo para temas específicos que opera en algunos campos, en otros menos, donde hay una negociación política intensa, me parece, de por medio. El tema del posible retorno del expresidente es un tema neurálgico, clave, que le puede empezar a jugar en contra al presidente Noboa ahora que viene un proceso electoral. Entonces, como que hay muchas cosas que están entrecruzadas entre sí, y eso da cuenta de que en algunas ocasiones tengan aprobación y en otras tengan estos traspiés. Yo creo que esto se va a ir acentuando en la medida que pase el tiempo y se acerque el proceso electoral, hasta que seguramente ya cuando las cosas estén mucho más claras en términos de candidaturas, la distancia se haga más notoria. El punto de fondo, yo creo aquí, es que el país tiene dos fuerzas políticas que tienen el control de la legislatura, la Revolución Ciudadana por el número de legisladores que tiene, y el Partido Social Cristiano, que sin ser un partido mayoritario, tiene el número justo de legisladores que le permiten equilibrar la balanza en un caso o en otro y manejar el poder político y mantener cierto nivel de control. Bueno, el bloque que enseguida le sigue es del de ADN e Independientes, ¿no? Que ayer provocan que se quede sin quórum la legislatura y un estado de cosas muy interesante, porque estas reformas al Código Integral Penal que tanto revuelo han causado en el país podrían ser archivadas si es que no se retoma
ese debate en 60 días. Así es, eventualmente eso podría ser. Eventualmente, si es que se da el archivo, eso reduciría en alguna medida el margen de maniobra del expresidente Correa, pero tampoco lo elimina del todo, porque el recurso de revisión está establecido en la legislación ecuatoriana. Lo que se quiere es darle un poquito más de espacios de juego político, desde luego, pero la posibilidad de la revisión está ahí, siempre va a estar presente. El expresidente no ha hecho uso además de ese recurso, entonces tiene ahí la posibilidad abierta, pero en términos más amplios y generales, yo creo que uno de los puntos que queda en la discusión del país, no digo de ningún sector en particular, es que el correísmo, al tener una agenda tan estricta, tan limitada, sin capacidad de ampliarse, más allá de los intereses del expresidente Correa, pierde capacidad de negociación y pierde posicionamiento político, no solo en la Asamblea, sino en términos electorales, en términos de su posible proyección como agrupación política. Y eso que me parece, no sé si es tan obvio o es notorio, desafortunadamente para los intereses de ellos y sobre todo de sus votantes, no lo dimensionan y siguen con una agenda extremadamente cerrada y vinculada a la figura del expresidente. Pero habían proyectado este debate intenso, ¿no es cierto?, que se ha generado en estas 2 semanas, este debate que los estigmatiza, que los establece responsables de lo ilícito. ¿Ellos habrían considerado que eso iba a suceder? Porque desde esa perspectiva, la derrota, si tú quieres, ideológica es evidente. Yo creo que sí lo valoran. Yo creo que hay gente que sí se da cuenta de todo esto en la Revolución Ciudadana. Yo creo que sí, o sea, no es casual que si tú observas los diferentes sectores sociales y políticos, el único que está directamente atacando a la fiscal general son ellos. Y eso les coloca en una posición incómoda, pues en términos de la seguridad, porque buena parte de la población, excepto la gente que le sigue a la Revolución Ciudadana, desde luego, empieza a asumir como que es no un ataque a la fiscal, sino un ataque a lo que es a todo este proceso de intentar reducir la inseguridad. Yo creo que de eso sí hay conciencia, al menos en algunos sectores de la Revolución Ciudadana. Luis Espinosa Godet, analista económico, estuvo en Radio Sucesos, habló y analizó los anuncios económicos por parte del Ejecutivo. Escuchemos qué es lo que dijo. Pensarán que mejor que no me suban los impuestos ni al 13, ni al 15, ni al 25, que bastante tengo ya con lo que tengo, que bastante tengo ya con la crisis que estoy viviendo, que bastante tengo ya con pagar los impuestos que estoy pagando, como para encima tener ahora que pagar más impuestos. Porque efectivamente podremos empezar a hablar de la situación fiscal del gobierno, pero mucho más importante que eso a nivel económico y a nivel personal es la situación de las economías de las familias ecuatorianas, que está paupérrima, que está en grave déficit. Y de eso parece que nunca se habla y parece que todos tenemos que preocuparnos y arrimar el hombro para que el señor Noboa pueda seguir despilfarrando en ese presupuesto público que es un despropósito. Ok, entonces, al 13 o al 15, o al 14, porque también puede al 14, ¿no? Bueno, o al 12, o podemos empezar a tener una conversación muchísimo más interesante. ¿Por qué a nadie se le ocurre ni siquiera empezar a hablar de bajar impuestos? ¿Por qué no empezamos a hablar de la reducción del impuesto a la salida de divisas, que se podría estar dando? ¿Por qué no empezamos a hablar de la reducción del IVA al 12%? Porque el presidente decidió que hay que subir el IVA para financiar la guerra y la crisis económica. Ahora, el ministro de Economía había dicho que va a empezar con el IVA al 15, pero después dijeron que no, que es al 13, que el presidente ya verá. Pero le insisto, porque lo que hemos escuchado en estos primeros 90 días de gobierno es que la situación fiscal es muy grave y que por eso se necesita subir los impuestos. Efectivamente, Milton, la situación fiscal es muy grave. Y cualquier familia que tenga un desbalance entre ingresos y gastos, lo primero que tiene que empezar a pensar es cómo reducir sus gastos para que la situación fiscal sea no tan grave. Y sin embargo, el presidente Noboa tiene la desfachatez de no solo no cumplir su promesa que dijo de reducir 1.000 millones de gasto público, porque algunos no tenemos amnesia, no tenemos Alzheimer y recordamos lo que se nos dijo hace apenas 2 meses y medio, y no solo no lo ha reducido en 1.000 millones, como dijo, para el presupuesto de este año 2024, sino que encima lo ha aumentado en más de 3.000 millones. Es decir, no solo no lo ha reducido, sino que lo ha aumentado y lo ha aumentado en un 13%, que es muy sustantivo. Pero es que además se dice que tiene que subir el IVA para
se dice que tiene que subir el IVA para combatir a la narcodelincuencia. Eso es estrictamente falso, porque en el presupuesto que el propio presidente Noboa ha presentado a la Asamblea se anuncia que solo se va a subir el gasto en seguridad o en todo el entorno de seguridad, que es ejército, policía, etcétera, en 200 millones. Por tanto, no es verdad que la subida del IVA sea al 13 o al 15%, la vaya a dedicar a seguridad. La subida del IVA la va a dedicar a seguir pagando el despilfarro del gasto público ineficiente, que es absolutamente insostenible. Y esa es la realidad. No hay plata. Deberíamos seguir repitiendo la famosa frase del presidente Milei cuando asumió la presidencia. Ahora, este tema del gasto es bien importante porque sí, el presidente había dicho 1.000 millones en recortes. Todos los gobiernos ofrecen hacer recortes presupuestarios, hacer recortes en el gasto público, pero cuando se topa con la realidad no pueden. Tienen disposiciones legales, tienen preasignaciones, arrastran deudas, arrastran déficits. Este año en la proforma se espera gastar 3.821 millones más de lo que se gastó en 2023, es decir, 15% adicional a lo gastado. Es decir, ¿a dónde puede recortar el presidente? Hombre, para empezar no gastando un 15% más que el año pasado, no es tan complicado. Es decir, me dices, no puedo reducir, no puedo pagar, qué horror, y gasto un 15% más. Esto es como la familia que está quebrada y dice, oh, qué horror, estoy quebrado, no tengo de dónde pagar. A ver si alguien, voy a hacer una rifa solidaria, a ver si alguien me puede pagar algo, me voy de vacaciones a Europa un mes. Hombre, pues no, a lo mejor no es el momento de aumentar el gasto público, a lo mejor es el momento de cumplir la presidencia. Luego se dice, es que no hay de dónde. Bueno, yo, junto a otros colegas de la Universidad de San Francisco de Quito del Departamento de Economía, sometemos a la consideración pública un documento donde hay propuestas de reducción del gasto bastantes concretas, en torno a los 2.000 y pico millones. Ojo, para empezar, podemos hablar del elefante en la habitación, que son los subsidios a la gasolina. ¿O es que no se puede reducir los subsidios cuando es potestad del presidente? Lo podría hacer perfectamente. Claro, en la proforma presupuestaria consta el subsidio a la gasolina todavía y no se puede, digamos, hacer no constar este rubro porque todavía no se ha tomado la decisión. Se ha anunciado que se va a tomar la decisión de subsidiar, de focalizar los subsidios, pero en la proforma 2024 todavía están 506 millones para subsidiar el diésel, 737 millones para subsidiar el gas de uso doméstico. Puede ser que no consten estos rubros si es que todavía no se ha tomado la decisión, pero ¿se va a tomar la decisión, cree usted? ¿Es necesario tomar la decisión pese a todo el paquete de medidas que le aprobó la Asamblea y unas sin pedirlas? Pero vamos a ver, Milton, la pregunta es, ¿para qué está un presidente de la República si no es para tomar decisiones? Y la siguiente pregunta es, ¿qué decisión ha tomado? Ha tomado la decisión de aumentarnos a todos el IVA porque no ha tomado la decisión de reducir los subsidios, que es la decisión correcta, que es la decisión ética y que es la decisión que tenemos que tomar. O sea, yo tengo que pagar más y lo que es peor, no es que yo tenga que pagar más, es todavía mucho peor. Todos los negocios del Ecuador, los restaurantes, los pequeños vendedores, los que venden ropa, todas esas personas que son los empresarios y más importante todavía, todos los trabajadores que contratan esas empresas, todos ellos van a tener que pagar todavía más con cierre de empresas, con disminución de empleo, con menor crecimiento económico, porque va a aumentar el IVA, por tanto los ciudadanos van a tener menos renta disponible para gastar en este tipo de negocios, por tanto es otro duro golpe a todos los negocios que se dedican a vender al Ecuador. Y todas estas personas van a tener que pagar con su empleo y van a tener que pagar con su economía familiar porque el presidente no decide tomar la decisión y ahora lo tenemos que pagar todos. Es profundamente injusto. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. FIDAL, 25 años de fructífera labor. La Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina, FIDAL, es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que inició sus actividades en el Ecuador en febrero de 1999, expandiendo sus programas en el exterior con proyectos de asistencia directa
en materias de capacitación, educación, cuidado medioambiental y liderazgo. Fidal, desde su nacimiento, se impuso una tarea fundamental: mejorar el sistema de enseñanza-aprendizaje como un camino seguro para lograr la optimización de la calidad de la educación, así como el impulso de programas de formación de nuevos líderes que sean capaces de convertirse en los pilares para la construcción de una moderna sociedad democrática, más libre, más igualitaria, más equitativa, más solidaria, más inclusiva, más ética. La Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina, con el trabajo constante y talentoso liderazgo de la expresidenta del Ecuador, doctora Rosalía Arteaga Serrano, y de su hermana, Claudia Arteaga Serrano, ha venido trabajando ininterrumpidamente durante 25 años, apostando responsablemente por el mejoramiento de la calidad del maestro, elevando su autoestima, repotenciando sus capacidades y virtudes. Asimismo, con su escuela de formación para el futuro, ha modelado y formado a miles de jóvenes ecuatorianos y latinoamericanos como nuevos líderes ciudadanos. Fidal siempre tuvo claro que el desarrollo humano es mucho más que el desarrollo económico. Se relaciona con una amplia suma de bienes tangibles e intangibles que, en su conjunto, determinan la calidad de vida de una sociedad. La endémica crisis fiscal ecuatoriana, sumada a la inercia del sistema educativo, han impedido que la educación sea el instrumento más potente para su desarrollo. Los jóvenes siguen sufriendo discriminación laboral y falta de oportunidades para su realización plena. Desde el primer día de su fundación, Fidal se propuso apoyar a los maestros, otorgándoles mayores herramientas y modernos conocimientos para que se conviertan en eficaces líderes del cambio, formando juventudes con mentalidades críticas, creativas y progresistas, infundiendo espíritu altruista y vocación de apoyo comunitario, estimulando el sentido de responsabilidad social, forjando disciplina, respeto, estudio, investigación y trabajo como la más fecunda versión del ser humano. La suma de la salud, la educación, la cultura, el medio ambiente sano, la libertad, la seguridad integral y la dignidad constituyen los pilares del desarrollo social. La Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina, Fidal, se constituyó en la ciudad de Quito, República del Ecuador, el 4 de febrero del año 1999, siendo sus socios fundadores Rosalía Arteaga, Claudia Arteaga, Daniel López Estefoni, Eduardo Castro Ríos, Nelson Robelli Lozada y Patricio Gijón Larco. Con el transcurrir de los años, Fidal fue creciendo y valiosos ciudadanos fueron integrándose, como es el caso de Simón Zavala Guzmán, Arbelio García Rivas, Pedro Francisco Fernández de Córdoba y José Brito Albuja, así como Reinaldo Valareso García y Gabriel Galarza López. En la primera década de los años 2000, la Fundación Cultura del Ecuador se fusionó con Fidal, aportando el destacado trabajo de Edison Cruz y en su momento del recordado y querido amigo Leonardo Moncayo Jalil. Los concursos de excelencia educativa, los foros de educación para la democracia, los seminarios de periodismo científico, la escuela de liderazgo del Centro de Formación para el Futuro, el maravilloso proyecto del Ecomuseo Biblioteca que se construye en el Centro Histórico de Quito,
así como las revistas EduNews y Verde, constituyen testimonio vivo de la fructífera labor y honda huella de la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina, FIDAL. Global Hoy con Alan Carney. El derrumbe. Como un reflejo más del deterioro cada vez más profundo de lo que otrora fuera uno de los más ricos países de América, Venezuela, nos llega la noticia de una tragedia minera de proporciones en la que han muerto cuando menos unas 30 personas por el derrumbe de una mina artesanal carente de elementales criterios técnicos de seguridad. Esta tragedia es nada más un reflejo de la sociedad en la que el Estado dejó de existir, permitiendo que el territorio se convierta ya ni siquiera en tierra de nadie, sino en un espacio de conquista y de saqueo para las diversas bandas criminales que se han apoderado de la exrepública. El escenario de la minería ilegal es la perfecta demostración de lo que ocurre cuando pasa a regir en el territorio donde antes existió un país y un Estado, la ley de la selva y aquella otra emanada de la punta de los fusiles y otras armas de los criminales, a los que ahora ya se han integrado hasta las supuestas fuerzas encargadas de la seguridad pública, que se han vuelto un ejército de ocupación. El derrumbe de la mina nos muestra hasta la saciedad la tremenda fragilidad de millones de personas que intentan, como pueden y en lo que pueden, ganarse la vida para llevar el pan a su casa. Nadie conoce la extensión real de la minería ilegal venezolana, pero ciertos indicios señalan que es superior al petróleo en estos momentos. No existe información confiable alguna sobre cuánta gente, en la más absoluta ausencia de controles sobre la seguridad laboral, está involucrada en esta ilegal minería. Existen incluso denuncias de esclavitud a la que se somete a indígenas de grupos no contactados y vulnerables por las bandas criminales que manejan en provecho propio la minería ilegal del oro particularmente, factor clave para el lavado del narcotráfico. En Venezuela, el reloj de la historia ha retrocedido unos 350 años, recreando el mecanismo de la mita, el sistema de explotación colonial, para extraer las increíbles riquezas de Potosí en Bolivia a costa de miles de muertos por las atroces condiciones de trabajo en las minas. El derrumbe del Estado venezolano, reflejado en su ausencia, especialmente cuando más necesario es su concurso para proteger a la población, es el resultado de un cuarto de siglo de la aplicación de un proyecto mafioso, más allá de cualquier denominación, por más rimbombante e ideológica que pretenda ser. El escandaloso enriquecimiento de la cúpula bolivariana se ha concretado en medio de la pauperización de más del 90% de la gente, sin mencionar los 7 millones de venezolanos que les han sido endosados a varios países de la región al haber tenido que abandonar su tierra para sobrevivir en medio de riesgos y humillaciones terribles. El derrumbe de ese antaño próspero Estado venezolano queda a la vista con cada nuevo escándalo que surge ya de manera habitual para tapar al anterior. Es inadmisible que Gabriela, la hija de Hugo Chávez, una muchacha de escasísimas luces, haya acumulado una fortuna de 4.500 millones de dólares sin otra fuente que la más grotesca corrupción. Como nada es peor que las broncas entre compadres, ahora resulta que la pandilla que se quedó con el poder tras la muerte de Chávez señala y acusa a los funcionarios por él designados para dirigir el saqueo de PDVSA y el desmantelamiento de la industria petrolera venezolana
que bajo su dirección cayó de una producción de 3.2 millones de barriles diarios a los 700.000 que a duras penas produce hoy. La cereza del pastel de este lamentable novelón es el final de la gestión de Tarek al-Aissami a cargo del Ministerio de Petróleos, pues se trataba de una de las más destacadas figuras chavistas que había ocupado las más altas funciones en el gobierno bolivariano. Súbitamente, hace algunos meses, al parecer en algún ajuste de cuentas entre las mafias, al-Aissami cayó en desgracia al revelarse un escándalo de unas proporciones desbocadas, incluso para una Venezuela que había visto esfumarse en ese cuarto de siglo de saqueo un ya inimaginable volumen de riqueza. El ministro, para cuadrar los balances, hace aparecer como cuentas por cobrar un rubro de 20.000 millones de dólares debido por unas empresas turbias a las que será prácticamente imposible cobrar, en el supuesto de que no hayan ya pagado al ministro directamente en algún paraíso fiscal de Oriente Medio, donde al-Aissami presumía de contactos con Irán y sus proxies terroristas de Hezbollah, todos muy experimentados en el ocultamiento y lavado de dinero. Con certeza, la caída en desgracia de al-Aissami no tiene su origen en un insospechable destello de honradez o de preocupación por las finanzas del país. Entre mafiosos, el mal reparto es la más probable causa, algo imperdonable desde su retorcida concepción del mundo. Un derrumbe que nos obliga a reflexionar en torno a la fragilidad de Latinoamérica y sus instituciones democráticas, tan susceptibles a ser desvirtuadas por las promesas de los mesías y redentores. Reflexionar acerca de la incapacidad que tenemos para extraer de las constantes estafas y decepciones que dejan los encantadores de serpientes las lecciones que nos permitan no tropezar y caer una y otra vez con la misma piedra, convertida en la némesis de cualquier perspectiva de salir del estado de retraso y pobreza regional. Un derrumbe que nos debe abrir los ojos a la trágica realidad de una masiva migración de millones de personas desilusionadas y sin esperanzas, que jugándose la vida se lanzan a cruzar selvas y mares, huyendo de todas las traiciones sufridas a manos de quienes se han valido de ellos para capturar el poder en su propio beneficio. Muchos de los 7 millones de venezolanos que han huido de su país, con toda certeza, habrán sido incondicionales seguidores de Chávez, circunstancia que se repite con los ecuatorianos que, obnubilados por la propaganda, rindieron sus mentes sin beneficio de inventario a otro descomunal proyecto de saqueo, o los argentinos, a los que la sombra de Perón los siguió engañando desde algún otro mundo, o como los cubanos que siguen anclados, cierto es que forzados por una represión despiadada, a un sistema absolutamente fracasado que logró subsistir a duras penas como un parásito de las donaciones que la Unión Soviética le diera en un inicio y de las venezolanas más adelante. Un derrumbe que acontece en medio de otra monumental trampa que el narcogobierno de Maduro pretende montar para la organización de unas elecciones que ni ellos mismos se creen, perfectamente definidas por sus más emblemáticos líderes. Nos quedamos a las buenas o a las malas, para lo cual está disponible la cárcel, el exilio, la exclusión y hasta el asesinato de sus opositores. Un derrumbe de cualquier principio o asomo de decencia, no digamos de respeto por una democracia que ni les interesa y menos aún les importa. Es muy revelador el derrumbe de la mina. Muchas gracias.
Editorial. Hechos ignorados y ocultos. Ramiro Ruiz. Antes de la fiscal general doctora Diana Salazar esté en funciones, los acontecimientos terroristas permanecieron ignorados y ocultos. El país vive aterrorizado, como que aquí se viviera lo imposible, lo inverificable. Estuvimos atrapados en sistemas de justicia torcidos. La justicia ha simpatizado con jueces y fiscales corruptos. Llevaron al país a una situación de pobreza económica, intelectual y moral. En las esferas políticas se evidencia la fuerza de la codicia. El caso Metástasis, Diana Salazar nos puso el país al desnudo. Esta desenmascarada la corrupción y el miedo. No pudieron seguir escapándose las mentiras, los atropellos archivados en juzgados y oficinas de fiscales, los paquetes de sentencias. Salieron a la luz pública los cartones de investigaciones a los delincuentes. Ponemos como ejemplo una pequeña muestra del eje de los delincuentes. El cómplice Aliaga sería uno de los sugeridos en los chats del narcotraficante fallecido Leandro Norero. Las conversaciones digitales originaron las investigaciones del caso Metástasis. El primer registro público de Leandro Norero es de 2009. El protagonista aparece en una fotografía junto al presidente Rafael Correa de aquel tiempo y su hombre de confianza Ricardo Patiño. Entre 2009 y 2022, Norero ganó total poder y espacio en el narcotráfico. Se convirtió en uno de los hombres más fuertes hasta convertirse en el patrón. Con el poder financió a algunas bandas narcodelictivas que querían dominar el mundo criminal ecuatoriano. El resultado ha sido la violencia sin antecedentes en el país. El caso Metástasis puso al descubierto la penetración del narcotráfico en la justicia a través de Leandro Norero y sus socios. Con sobornos, el capo consiguió múltiples fallos favorables pero irregulares. Organizó a un ejército de abogados a su servicio. Norero buscó funcionarios corruptos, les ofrecía dinero, diversión, inmuebles y regalos, a cambio pedía impunidad. Políticos, policías, las familias y los sicarios a su servicio se beneficiaron de la corrupción y fueron liberados. Antes de ser liquidado, Norero ya planificó la jugada maestra, su liberación con un habeas corpus en la Corte Nacional. En la política, la corrupción ha favorecido el crecimiento de la inestabilidad institucional y el desgaste de las relaciones tanto entre individuos como entre instituciones del Estado. La pérdida de legitimidad política, la polarización del poder, la ineficiencia burocrática son algunos de los problemas políticos que se atribuyen a la acción de la corrupción. Las nuevas tecnologías de comunicación e informática han ampliado ciertas prácticas corruptas. Desde el punto de vista económico, la creación de una red electrónica internacional opera en el nuevo sistema financiero. Sin embargo, presenta interrogantes sobre cómo regular, controlar y evitar posibles fraudes informáticos. La experiencia nos muestra que la corrupción se vale de los paraísos fiscales, monopolios, evasión de impuestos, licitación de grandes obras civiles, privatización de empresas estatales, etc. Se alimentan de los recursos nacionales e internacionales, tanto públicos como privados. Desde el punto de vista social, la corrupción se ha instalado como factor concluyente de la extrema pobreza que padecen muchos países del planeta. Los conflictos entre las diversas jerarquías sociales y la lucha por poder y beneficios personales han demostrado la necesidad de reflexionar sobre las desigualdades sociales. ¿Qué hacer? Lo que está haciendo Diana Salazar. Restablecer la importancia que juega la confianza como control de la corrupción. Por un lado, la confianza nace de las relaciones interpersonales sinceras y responsables. Los diversos actores manifiestan lo verdadero y bueno de sus intenciones mediante la transparencia de su trabajo. Por otra parte, la confianza tiene la capacidad de difundir a toda la comunidad el valor de la verdad y la responsabilidad. Desde la familiar, la escuela, los amigos, el trabajo, las instituciones intermedias, hasta los máximos poderes de un Estado. La confianza garantiza la comunicación limpia. Es un signo de unión de la sociedad comprometida en la defensa de la paz, el trabajo, el bienestar y el desarrollo integral. La fiscal general del Estado está procediendo en la línea de la verdad, la ética, la moral, la despolitización de la justicia. A pesar del apoyo del país, un grupo de políticos y ciudadanos siguen comprometidos defendiendo la impunidad de los delincuentes. No saben que la honestidad y la dignidad están al alcance de la mano de personas honestas y dignas. Ramiro Ruiz.
Noticias internacionales. El edificio del incendio en Valencia estaba revestido de material inflamable. 4 personas han muerto y hasta 15 siguen desaparecidas tras un gran incendio en Valencia que ha dejado al menos 15 heridos, entre ellos 7 bomberos. El viernes por la mañana el incendio estaba controlado según los servicios de emergencia, que posteriormente han empezado una revisión exterior del edificio ante el temor de un posible colapso. Lo más curioso es cómo ardía la fachada. La fachada, el material de la fachada ha sido, digamos, el hilo conductor del fuego. Y luego sí, parecía que no iba a ser de tan gran dimensión. Parecía que era una cosa muy rápida, pero al final, mira, no parecía tan catastrófico. La fachada del edificio supuestamente estaba revestida de un material inflamable que provocó la rápida propagación de las llamas a más de 138 viviendas. El módulo Odiseo llega al polo sur de la Luna. Estados Unidos vuelve a la Luna. La empresa privada Intuitive Machines ha anunciado el exitoso alunizaje suave de su módulo Odiseo a última hora del jueves. Una sonda del tamaño de una cabina telefónica se convirtió en la primera nave espacial estadounidense que aluniza en más de 50 años y en el primer aparato privado de la historia que aterriza con éxito en la Luna. Odiseo transporta material científico de la NASA destinado a realizar un reconocimiento preliminar en interés del programa internacional Artemis, cuyo objetivo final es crear una base humana permanente en la Luna. Estados Unidos avisa de un nuevo y aplastante paquete de sanciones contra Rusia. Estados Unidos avisa de que el nuevo paquete de sanciones contra Rusia será aplastante y que habrá cientos de ellas. El presidente estadounidense Joe Biden, quien se reunió con la viuda y la hija de Alexei Navalny, volvió a mencionar que Vladimir Putin es responsable de la muerte del opositor al Kremlin. Así señaló que parte de las nuevas sanciones irán dirigidas contra Putin personalmente. Some of them will be targeted at folks directly involved in Navalny's death. The vast majority of them, though, are designed to further attrit Putin's war machine, to close gaps in the sanctions regime that he has been able to evade. Tras ser calificado por Biden de loco hijo de puta, Vladimir Putin considera que sus insultos son producto de la tensa situación política interna que se vive actualmente en Estados Unidos. Mientras, Dinamarca ha firmado un tratado en el que promete un apoyo inquebrantable a Ucrania durante 10 años, acompañado de un nuevo paquete de ayuda de 230 millones de euros. Además, enviará a los ucranianos varios aviones de combate F-16. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavoley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas.
El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.